Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, comenzamos. Grupo 24. Investigación periodística sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones judiciales y penitenciarias en el Ecuador. Análisis de los casos, metástasis, purga y plaga. Principalmente desafíos que enfrenta el Ecuador en cuanto a la corrupción judicial, penitenciaria y también las cosas específicas como la metástasis, purga y plaga. Un problema profundo de corrupción, violencia y falta de coordinación en el sistema de penitenciario y judicial. Mostraremos una línea de tiempo con los eventos claves que refleja el aumento progresivo de estos casos, compañera. Línea de tiempo, infiltración del crimen, años 1990 al 2000. Inicio de la infiltración del crimen, organizado en el sistema judicial y penitenciario de Ecuador. 2020, informe de Human Rights Watch. Publicación de un informe que detalla casos de abuso de poder y evidencia de impunidad en Ecuador. 2021, reportes del Universo. Informes detallados sobre la inacción judicial frente a la corrupción y complicidad con el crimen organizado. 4. 2020. Artículo de El Comercio. Denuncias de corrupción judicial y la liberación de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de una de las principales bandas criminales. Este hecho puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial ecuatoriano. 5. 2023. Informe de INSIN Grimi. Descubrimiento de redes de narcotráfico internacionales conectadas con el sistema carcelario de Ecuador. 6. Marzo 2022. Caso Metástasis. Surge la operación que revela la complicidad entre funcionarios judiciales y grupos criminales en Ecuador. 7. Junio 2022. Caso Purga. Investigación y arresto de oficiales penitenciarios involucrados en liberaciones irregulares. Demuestra que la corrupción ha penetrado tanto en el sistema judicial como en el penitenciario. 8. Octubre de 2022. Ola de violencia carcelaria. Disturbios masivos en varias cárceles del país, con decenas de fallecidos. La situación se convierte en un problema nacional que deja en evidencia la falta de control y seguridad dentro de los prisioneros. Febrero 2023, caso Plau. Descubrimiento de redes de narcotráfico internacionales conectadas con el sistema carcelario de Ecuador. Revela la conexión entre el narcotráfico internacional y el crimen organizado interno. 10. Abril 2023. Intervención del gobierno y reforma penitenciaria. Inicia la implementación de nuevas medidas de seguridad y reforma en el sistema penitenciario. Primera intervención fuerte del gobierno. Se espera que estas reformas restauren el control en las cárceles. 11. Junio 2023. Colaboración internacional con países vecinos. Ecuador formaliza acuerdos de cooperación con Colombia y Perú para combatir el narcotráfico. Primer paso importante hacia la cooperación internacional para desarticular redes criminales. 2023 al 2024. Se revisan los impactos de las reformas en el sistema judicial y penitenciario. Se identifica que, aunque hubo mejoras, la corrupción y la falta de control aún persisten. A continuación, mi compañera Mónica. Aspectos clave. Fuentes primarias, entrevistas a involucrados. Caso Metástasis. Testimonios de funcionarios judiciales que revelaron sus experiencias de coerción por parte del crimen organizado. Declaraciones de internos que describieron la facilidad de acceso a favores y liberación anticipada. Caso Purga. Entrevista con exjudicial compartieron experiencia de injusticia al denunciar a funcionarios corruptos. Caso Plaga. Testimonio de un funcionario penitenciario que detalló el control de las bandas en las cárceles, la operación organizado en las prisiones. Situación actual. Declaraciones de sobrevivientes de atentados por crimen organizado.
señalando la inacción de acción del sistema judicial, entrevistas familiares de víctimas del narcotráfico, fuente de contextos, medios y reportes. Caso Metástasis, reporte de medios locales sobre el aumento de casos de corrupción, reporte de Human Rights Watch sobre violaciones en el sistema penitenciario ecuatoriano. Caso Purga, publicación del Universo sobre la manipulación de casos judiciales en favor de criminales. Caso Plaga, análisis en el comercio que expone la conexión entre el sistema judicial y redes de narcotráfico transnacional. Informe de INSIX Crimen sobre el crecimiento de las operaciones del crimen organizado en Ecuador. Situación actual. Artículos de medios como El Comercio, El Universo, documentando la actual crisis de seguridad y denuncias de inacción judicial. Reportes de organizaciones internacionales sobre las necesidades de reformas judiciales en Ecuador. Hechos principales, revelación de sobornos y liberaciones anticipadas a criminales. Pruebas de complicidad entre jueces y crimen organizado, documentación de amenazas a funcionarios honestos, exposición de la colaboración entre criminales y altos funcionarios judiciales y penitenciarios, crisis de la violencia en la calle e inseguridad en prisiones, continuidad de operaciones de crimen organizado pese a esfuerzos de control. Datos numéricos, cifras sobre el número de casos de corrupción registrados, aumento de casos de liberación irregular. El 25% de las liberaciones en este periodo fueron influenciadas por corrupción. Incremento de la violencia penitenciaria, más de 50 incidentes graves documentados. Más de 100 reportes anuales de amenazas a jueces y fiscales por crimen organizado. Medidas judiciales tomadas. Investigaciones iniciales sobre jueces corruptos. Suspensión de algunos funcionarios involucrados en casos de corrupción. Creación de unidades de control en cárceles, aunque con pocos recursos. Plan de reforma judicial propuesto en 2023, aún en proceso de implementación. Patrones observados. Vulnerabilidad institucional a sobornos. Corrupción sistemática en el sistema judicial. Redes de crimen organizado expandiéndose en cárceles. Persistencia de la crisis con pocos mejoras visibles. Diferencias y similitudes. Similitud: en todos los casos se observa la influencia del crimen organizado en decisiones judiciales. Diferencia: la gravedad y complejidad de las redes de crimen aumentan con el tiempo, especialmente en la infiltración al sistema penitenciario. Similitud: la corrupción involucra funcionarios en todos los niveles del sistema de justicia. Diferencia: las medidas de control han sido implementadas en diferentes grados, aunque con efectividad limitada en todos los casos. Nuestra investigación demuestra que la corrupción y la falta de control en el sistema judicial y penitenciario en Ecuador son problemas estructurales y que para resolverlos es necesario un enfoque integral. Entre las soluciones que proponemos se encuentran fortalecer la cooperación institucional, implementar programas de protección para jueces y testigos y fomentar la profesionalidad del sistema penitenciario para recuperar la confianza en nuestras instituciones y mejorar la seguridad en el país, compañeros, compañera. ¿Listo? Entonces eso ha sido todo por hoy. Agradecemos por vuestra atención. Que tengan un excelente día o noche.